Cada mañana alguien, entre muchos, llega al hospital de niños. Yo también estoy aquí y veo. Mi motivo no importa ahora. Veo a los niños. Sus ojos se interrogan y sus voces no necesitan hablar. Gritan. Los escucho y siento su soledad, la impotencia del sufrimiento. En un lugar así parece natural hablar de ellos, de los abandonados. Era preciso ir más allá de la piedad. Saber qué pasa con los niños cuando el dolor los confina a una soledad que no entienden. La enfermedad los hacía entrar en un orden distinto. Un orden exacto, impersonal, ascético, que al imponer la separación del hijo y de la madre gestaba otra enfermedad más sobre la dolencia que los había recluido. Todo esto lo supe después, más tarde, cuando volví una y otra vez al hospital. Porque mi primera intención fue hablar de las madres. Esas mujeres que estaban sentadas allí en la fila, aguardando pacientemente el turno. Igualmente yo estoy de alegre ahora porque me diga que no hay ninguna gravedad lo de mi hijo, estoy de contenta. De Villa de Mayo. Así, ¿cuánto queda? Tengo una hora de tren y después tomo para acá un colectivo. Ahora lo traje por... La oficina de asistencia social nos decía dónde y cómo vivían. No hay diferencias entre una y otra madre, solo que a veces se exige más de unas que de otras. Para ella, esta era su vida, su medio, su rutina. Fue entonces que entendí. Estaba hablando de la madre, pero también del hijo. No podía separarlos. ¿Qué pasa cuando este vínculo se corta? Volví entonces al punto de partida, al hospital de niños.
Ese edificio construido de ladrillos, de ventanas clausuradas, de interminables corredores, de juegos silenciosos y vacíos. Necesitaba saber qué pasa cuando el niño enfermo, vulnerable, era separado día y noche, semanas o meses de la madre. Primero la rebelión, el llanto. Pero ¿cuánto puede durar la rebelión y el llanto? Dura exactamente el tiempo que tarda en llegar la indiferencia y el rechazo. A la derecha y a la izquierda, a la derecha y a la izquierda. El niño testimonia así la presencia de una profunda perturbación psíquica. Es consecuencia del brutal aislamiento que produce una enfermedad que tiene un nombre, aunque se insista en ignorarla: hospitalismo. Aunque se insista en ignorar que el niño alejado de la madre ha roto sus vínculos, su proceso de integración a la comunidad humana. A veces, de algún modo se salva este vacío. Aquí en esta sala la madre se interna con el hijo. Se le otorga el derecho de permanecer día y noche junto a sus enfermos. Velar, dormir en una silla, vigilante, consciente, responsable. Un pabellón del hospital. Solo un 8% del total había enfrentado el problema y permitía a la madre y al hijo compartir el tiempo del dolor. Pero, ¿y el resto? Ahora traigo a mi hijito para que no le dicen de la nariz. Dice que tiene carne crecida y entonces